Buen día a todos y todas. Mi nombre es Gracia María Canales Ordóñez, estudiante por egresar de la carrera de Historia. Es un placer estar compartiendo en este día con ustedes los avances de una investigación que vengo trabajando hace algún tiempo, que se titula La explotación británica de madera en la Honduras Federal. Esa explotación británica en la Honduras Federal acerca del recurso de la madera tiene pues sus inicios desde lo que fue el descubrimiento de América. Cuando esto sucede, la noticia de las riquezas que había descubierto España corre por toda Europa y eso hace por defecto que otros reinos de potencia como lo son Inglaterra y Francia emprendan expediciones para disputarle la riqueza colonial que España había descubierto. Esto lo hacen a través de lo que es la piratería y contrabando, que comúnmente llamaron los ingleses por lo general Black River. Y a través de ello se formaron una conciencia acerca de los recursos que disponía América en sus diferentes regiones. En ese sentido, el primer dato que se tiene de un inglés en las costas de la actual Honduras es en 1629, que es el capitán y corsario Cecil Campbell, que venía del establecimiento de la colonia de las islas de Providencia y San Andrés del oeste del Mar Caribe. Posteriormente, Campbell en 1633 recorre lo que es el Cabo de Gracias a Dios y establece ahí una pequeña compañía de corte de madera, y eso pues provoca que desde la base de Jamaica que tenían los ingleses ya establecida, ¿verdad? Vengan más cortadores de madera con cuadrillas de esclavos, ¿verdad? A la costa de América Central, ¿verdad? Esto hace que para allá, para los años de 1640, algunos ingleses que estaban establecidos en Belice y en las islas de la bahía, sus establecimientos sí eran en crecimiento, ¿verdad? Lo cual fue notorio de 1655 a 1662, ¿verdad? Entonces, esa ocupación en crecimiento de los ingleses en territorio centroamericano, y al igual que tenían otros dominios como lo era Norteamérica, ¿verdad? Provoca que se haga un tratado, el Tratado Americano de 1670, donde se indicaba que la corona española le cedía las tierras de Jamaica y las colonias de Norteamérica oficialmente a Inglaterra. Pero Inglaterra, debido al interés que tenía por obtener una porción más grande de lo que España pues tenía posesión, no se iba a conformar y iba a extenderse de los límites predispuestos. A modo que, casi un siglo después, en 1740, los británicos se extendieron oficialmente a Belice y se apoderaron de la desembocadura del río Tinto o Negro, de la costa norte de Honduras y también de lo que es la zona de Cangélica, en lo que hoy es el municipio de Arizona Atlántida, ¿verdad? Esta situación esta situación los colonizadores españoles trataban, ¿verdad?, de controlarla, ¿verdad?, de disputarle la madera a los británicos armando expediciones, pero era algo muy complejo, ¿verdad?, de contrarrestar, debido a que para ese tiempo Inglaterra ya era Gran Bretaña y tenía un creciente poderío imperial, ¿verdad? Entonces, esta situación, sumado a presiones que está realizando Francia también a España, provoca una vulnerabilidad en el Reino de España y termina lo que es el Tratado de 1786, donde se describe que el rey de España autorizó a los súbditos británicos los cortes de madera en tierra firme de América Central, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, a pesar de este tratado, donde se cedían tierras oficialmente para el corte de madera por parte de España a Gran Bretaña, ¿verdad?, la atención de Gran Bretaña se iba a desviar por el panorama mundial,
como lo fue por la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y la propia revolución industrial que estaba sucediendo internamente en Gran Bretaña y en otras naciones de Europa. Entonces, de momento, va a suceder como una baja en las cortes de madera, y posteriormente, ya en el siglo XIX, se va a pasar a lo que es el restablecimiento de la explotación maderera y la famosa contrata de 1835, ¿verdad? Entonces, desde final del siglo XVIII hasta inicios del siglo XIX, no se han encontrado evidencias claras de cómo prosiguió la dinámica de la intromisión por los cortes de madera. Es hasta 1816, de acuerdo al autor Robert Naylor, que se restableció la influencia británica en Centroamérica debido a que los británicos están emprendiendo, ¿verdad?, nuevas expediciones en el territorio de Centroamérica, y formaron una alianza con lo que fueron los misquitos o zambos, y pues coronaron en Belice lo que fue al rey George Félix II, ¿verdad? Y pues por su defecto, por la alianza que habían hecho los británicos con los misquitos, también gobernaba en el territorio de la Mosquitia, ¿verdad? Sumado a ello, ¿verdad? Los británicos habían provocado una escasez de la caoba en los viejos límites de Belice, y esto pues era algo que afectaba a su comercio, debido a que pues había una creciente competencia que ofrecía la caoba en el mercado extranjero, ¿verdad? Es decir, Gran Bretaña, con los recursos de madera que obtenía de Belice, sustentaba la revolución industrial interna, y a la vez pues esta la vendía a otras naciones alrededor, y a precios prácticamente astronómicos, porque las maderas de Centroamérica tenían una buena aceptación. Entonces, no tener este recurso afectaba directamente en su economía, y tenía que buscar la forma de seguir obteniendo este importante producto, y esto era saliéndose de los límites de Belice y yéndose a las costas de Honduras, ¿verdad? Algo que acrecentó aún más, ¿verdad?, los cortes de madera en territorio hondureño fue que Gran Bretaña, a través de su puerto de Belice, este puerto era muy importante porque significaba el paso del mercado centroamericano al mercado internacional. Entonces, una forma de propiciar que compañías británicas o comerciantes individuales, ¿verdad?, obtuvieran madera de Centroamérica fue mediante una tarifa especial a la caoba de la bahía de Honduras, ¿verdad?, que se estableció en 1832 en el puerto de Belice, ¿verdad? Sumado a ello, en Europa circulaba la valorización exagerada de la riqueza mineral de América Central, lo que ocasionó que surgiera el interés en los círculos de inversionistas de Londres, que estos pues ya tenían una buena impresión de la caoba hondureña por los ebanistas, ¿verdad?, del siglo XVIII, que se interesaban por esta caoba de las costas de Honduras porque tenían ese tono café rojizo, era resistente, se podían hacer acabados más finos en ella. Aquí tenemos unas imágenes acerca de las maderas que utilizaban comúnmente en Gran Bretaña, de las cuales pues dos son de África y la principal de Centroamérica, de Honduras. Bueno, aquí ejemplos de cómo utilizaban la caoba hondureña los británicos en mueblería fina, en decoraciones para interiores de iglesia. Lo utilizaban también para pipas, instrumentos y una pues cantidad de artefactos. De esta forma, la explotación, la extracción de la caoba por parte de los británicos en la Honduras federal de 1820 a 1830 ya era pues un asunto significativo para el Estado hondureño, ya que la explotación de la madera sin regulación y beneficio, ¿verdad?,
no está dejando ganancias para el Estado, ¿verdad? Entonces, una forma de regular esto fue mediante un decreto en 1830 que se estableció un 10% de gravámenes por las maderas que se exportaban de las costas hondureñas a países extranjeros. Esto como una medida, ¿verdad?, para controlar los cortes y que se quedaran ganancias en el interno del Estado, ¿verdad? Es de recordar que para ese tiempo, en 1830, el jefe de Estado era Diego Vigil, miembro de la red política liberal de Francisco Morazán, y en medida, al igual que Morazán, trataba de poner en práctica, ¿verdad?, principios del liberalismo político y económico, ¿verdad? El liberalismo económico pues se basaba en un intercambio comercial con regulación estatal y era visto como una herramienta de construcción nacional y modernización económica con expansión al mercado, al comercio global, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que estableció la Asamblea Nacional durante el gobierno de Vigil, pues demuestra que no estaban en contra de las exportaciones madereras, sino que necesitaban una forma de regularlas para que quedaran ganancias, porque igual las exportaciones de la misma significaban una apertura al comercio internacional, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo de regulación que se hizo de las maderas hondureñas y parte de una praxis del liberalismo económico fue la contrata maderera de Francisco Morazán y Marshall Bennett, ¿verdad?, en la cual Morazán fungía como un intermediario entre el Estado hondureño y el comerciante de Marshall Bennett, y Marshall Bennett fungía como el vendedor del mercado centroamericano al mercado exterior. Esta contrata fue pactada el 14 de abril de 1835 durante el segundo periodo presidencial de Francisco Morazán, que fue de 1834 a 1838, ¿verdad? Y se dio a la vez durante la jefatura de Estado de Honduras, la cual pues está a cargo de Joaquín Rivera, miembro también de una red política liberal, ¿verdad? El fin de esta contrata pues era la explotación de las maderas de la costa norte, con el objetivo de poder adquirir un cuño de amonedación que, bueno, popularmente se conocía como cuño, pero era la máquina de amonedación, ¿verdad? Esto porque anteriormente, en 1830, se actualizó el establecimiento de una casa de moneda, ¿verdad?, con todos los recursos que el Estado pues disponía. Los recursos que mayormente disponía el Estado en ese momento era la madera, ¿verdad? El objetivo de importar esta máquina de amonedación fue porque en ese periodo de tiempo circulaba lo que era una moneda provisional, y esta comúnmente, ¿verdad?, era falsificada y dificultaba lo que era el intercambio comercial, y pues tenía un impacto significativo en la economía. Entonces se tenía que buscar una manera de regular la falsificación de las monedas, y era mediante el establecimiento de una casa de la moneda, ¿verdad?, y una importación de la máquina de amonedación. Igual, la importación de esta máquina y el establecimiento de la casa de la moneda era una praxis del liberalismo económico, ¿verdad?, porque establecer una moneda oficial de acuerdo al liberalismo económico, esto era una forma de fortalecimiento estatal, ¿verdad? Y al igual que la importación de maquinaria especializada a cambio de exportaciones, ¿verdad?, de productos con los que se priorizaba Honduras, ¿verdad?, también es parte de un principio del liberalismo económico. Ahora bien, parte de las disposiciones de esta contrata es que se le acondicionaba a Francisco Morazán poner en uno de los puertos de la costa norte, de acuerdo a lo que indicara el Estado, un cuño que amonede un día natural 24,000 pesos, ¿verdad?, y el cual tenía que tener un valor de 30,000 pesos. De igual forma, Morazán se indicaba que la contrata que había hecho anteriormente con el Estado en noviembre de 1834
esta pues queda sin ningún efecto y que los cortes que ya se habían emprendido pasarían a formar parte de la contrata vigente. Ahora, a Marshall Bennett se le condicionó traer desde Europa un director que dirigía la máquina del cuño, que se concertara un precio pues equitativo, cuyo sueldo iba a ser a cuenta del Estado, que también pues iba a salir de las ganancias de la contrata de 1835, ¿verdad? Pero Bennett, en calidad del vendedor del mercado centroamericano al mercado exterior, pedía a cambio toda la caoba y Brasil, que entre 12 años pudiera cortar en la extensión de la costa norte, que abrazaba desde el pueblo de San Pedro Sula hasta el de Yorda. Y se comprendían sitios como lo era el río Chamelecón, Ulúa, Estero Salado, Papalotepe, Guaymoreto, Aguán, Valle de Olanchito y otros puntos que contenían las maderas en la extensión referida. Ahora bien, los fines de la contrata de 1835 era la importación de la máquina de amonedación y una forma de regular la extracción de la caoba. Pero para autores como lo es Philander Díaz, esta tenía un trasfondo más complejo, como lo era una estrategia política ideada por Francisco Morazán, ya que las tierras de la costa norte eran un territorio en disputa porque Gran Bretaña lo reclamaba como territorio de la misma. Entonces, entablar una contrata con un ciudadano británico como lo era Marshall Bennett era una forma indirecta de reconocimiento de la soberanía de Honduras, porque Gran Bretaña aún no reconocía la independencia de Centroamérica, ¿verdad? Destacar que en el año 1834 la expansión de los británicos ya había avanzado en las proximidades de los ríos Chamelecón, Ulúa en la costa norte de Honduras, al igual que en los ríos Román, Limón y Black entre Trujillo y el Cabo de Gracias a Dios, sitios que en 1835 pasaron a formar parte de la contrata entre Marshall Bennett, Francisco Morazán y el estado de Honduras, ¿verdad? El fin de Morazán, de acuerdo a Philander Díaz, era ejercer actos de soberanía de Centroamérica en la costa atlántica contra la intromisión británica por medio de la contrata de 1835, ¿verdad? Estrategia que también aplicó cuando buscó una análoga concesión de maderas en lo que fue Nicaragua, en los sitios que se comprendían desde el Patuca hasta San Juan del Norte, territorio reconocido por ser propiedad de la nación misquita, que reclamaba el cónsul británico Chaffeel como propiedad de la corona británica, ¿verdad? Entonces aquí se puede comprender un poco, ¿verdad? La fricción, el odio que tenía Frederick Chaffeel a Francisco Morazán y sus actos de calumniarlo y rebajarlo. Otro ejemplo de esta estrategia de las contratas fue la que solicitó el salvadoreño Juan José Viteri, y esta se comprendía desde la longitud desde Trujillo o el río Aguán hasta el Cabo de Gracias a Dios. El objetivo de Juan José Viteri era que iba a establecer relaciones o alianzas con casas comerciales de Estados Unidos y Francia para proteger dicha zona, proteger los cultivos y sobre todo la madera, ya que los británicos en alianza con los misquitos se tenían apoderado esa zona y afectaban lo que era el comercio ahí, ¿verdad? Otro ejemplo de esta dinámica de contrata fue la que hizo Mariano Gálvez en Guatemala, ¿verdad? Que fue en los sitios de Verapaz y San Jerónimo, ¿verdad? Esto pues se dio por los acercamientos que el presidente ya había hecho con el cónsul Frederick Chaffeel, ¿verdad? Y pues se dio cuenta de las intenciones expansionistas británicas a través de la explotación maderera. Ahora bien, la dinámica de formar contratas fue la vía más fácil que encontró en su momento el gobierno del estado de Honduras, igual que el gobierno de Centroamérica, ¿verdad?
para contrarrestar lo que era este peligro imperial de Gran Bretaña, sobre todo en la década de 1830, cuando el cónsul estaba ejerciendo una mayor presión por apoderarse de los territorios centroamericanos como Belice, Islas de la Bahía, la costa Mixquita de Honduras y Nicaragua y la costa norte, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen del famoso cónsul Frederick Chatfield, que pues era el enviado de Gran Bretaña a Centroamérica, nombrado por Lord Palmerston, ¿verdad? Lo nombró cónsul de la República Federal de Centroamérica en marzo de 1833. Es de destacar que los enviados en calidad de cónsul de Gran Bretaña a Centroamérica, esto no eran con los fines de realizar tratados de nación a nación, sino que estos, de acuerdo a lo que indica el autor Eugenio Vargas, el papel de estos era ser representantes comerciales que garantizaban la circulación de los productos británicos en el mercado centroamericano, así como la extracción de productos importantes para la economía de los británicos, como en este caso era la madera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la contrata de 1835 entre Francisco Morazán y Bennett representaba un peligro para los fines de los que fue enviado el cónsul Frederick Chatfield, ¿verdad? Entonces, por eso él advertía que la concesión de Marshall Bennett entraría a la postre a formar parte de la exposición de los británicos en Belice, ¿verdad? Esto, pues, no era muy bien visto por Chatfield, que un compatriota, ¿verdad?, de él estuviera en alianza con la política de Centroamérica, al igual que la propia corona británica, ¿verdad? Miraba estos actos mal vistos, ¿verdad? Y le reprochaba a Marshall Bennett que estaba siendo utilizado por la política del presidente de Centroamérica precisamente para ejercer mediante un súbdito británico actos de soberanía en el caso de Honduras, ¿verdad? Que por su defecto también incluían Belice, Islas de la Bahía y la costa atlántica de Centroamérica. Entonces, de esta manera, Chatfield buscó la forma de hacerle frente a la contrata de Bennett, ¿verdad? Amparado que la corona británica sentía, pues, la misma estrategia que está utilizando Centroamérica, ¿verdad? De ejercer actos de soberanía. Entonces, él recomendaba en una serie de cartas que escribió, dirigidas a Belice y a Londres, la adopción de una política de hostigamiento recíproco. Esta, pues, consistía que todas las maderas que provenían de la contrata de 1835 iban a tener un gravamen especial que era, pues, considerablemente alto. Sumado a ello, pues, Chatfield consiguió que a todos los productos de Centroamérica, pues, también tuvieran un gravamen extra, ¿verdad? Ya que el puerto de Belice, que era el puerto que utilizaba Centroamérica para acceder al mercado exterior, pues, estaba en un dominio británico, ¿verdad? Entonces, por eso se les facilitaba hacer este tipo de hostigamiento y manipulación comercial, ¿verdad? Aquí es de destacar que Eugenio Vargas, autor de la teoría del imperialismo informal, la domina de esta forma, ya que Gran Bretaña tenía dos formas de ejercer el imperialismo. Una con centro de poder de la metrópoli y que tenía, pues, un poderío militar, como en el caso de los territorios de India y Australia, y la otra forma de imperialismo que dominaba Eugenio Vargas, imperialismo informal, que era a través del comercio mantener dominios e influencia, ¿verdad? Que era en el caso de comúnmente que utilizaba Gran Bretaña para Latinoamérica, aprovechándose del escenario, que eran repúblicas recién independizadas y estaban en una organización estatal. Entonces, estos actos que realizó el cónsul Frederick Chatfield fueron los que dieron apertura a lo que fue el fracaso de la contrata de 1835, ¿verdad? Que esta, pues, inició
porque la competencia comercial que representaban las maderas de Honduras impactaban lo que era al mercado guatemalteco. Entonces, Guatemala, en contraparte, duplicó las ventas de madera, ¿verdad?, a un precio relativamente pequeño para propiciar una devaluación de la caoba, ¿verdad?, dificultando la negociación de la misma. Es de destacar que el negocio de la madera rivalizaba con lo que era el añil y la cochinilla, ¿verdad?, cuyos dominios estaban en posesión de las figuras activas políticas y en contra de Francisco Morazán, que era la familia Aycenena, ¿verdad? Para el actor William Griffith, menciona que la familia Aycenena mantenía lazos fuertes comerciales con los británicos, dado que los británicos no solo se interesaban por la madera, sino también por el añil y otros productos. Pero estos productos del añil y la cochinilla podían obtenerlos en otras regiones de Latinoamérica, mientras que la caoba no, porque la caoba ya tenía una fama en el mercado británico y era muy codiciada. Entonces, por eso propiciaron una devaluación en el mercado centroamericano para afectar este negocio. Otro de los factores del fracaso de la contrata fueron los negocios clandestinos, primordialmente por la gran cantidad de territorio que abarcaba la contrata. Esto dificultaba el control de los cortes, ¿verdad? Sumado a ello, el arribo de otros británicos que por cualquier vía querían obtener adquisiciones pues madereras. Como un ejemplo de este caso fueron los auxiliares de los pueblos de Tiuma y Santiago, ubicados en los viejos límites de los departamentos de Lloro y Santa Bárbara, que estos pues se empeñaban a irritar los cortadores de madera oficiales de la contrata para que abandonaran los sitios y poder darle apertura a otros británicos que eran comerciantes individuales para que extrayeran la madera y pues darles un porcentaje de las ganancias a ellos, para los alcaldes. Igual otro caso que fue muy impactante fue el de José Francisco Zelaya, ¿verdad?, que vendía a un íntimo precio las maderas comprendidas de Amapa y el Palenque en los antiguos límites del departamento de Santa Bárbara, que hoy es el departamento. Esos límites hoy son parte del departamento de Cortés, ¿verdad? Entonces, esta cuestión de las ventas madereras que eran parte de la contrata entre Marshall Bennett y pues Francisco Morazán afectaron el funcionamiento de la contrata. Por ejemplo, cuando Morazán resalta esto cuando se le exigió el valor del cuño antes de su salida de Londres, ¿verdad? Y los cortes establecidos hasta la fecha por la contrata no alcanzaban a pagar aquella suma, es decir, el número de árboles cortados hasta ese momento pues apenas alcanzaba para cubrir una cuarta parte de lo que había costado la máquina de monedar, lo que llevó a que Francisco Morazán pagara el resto de la máquina de monedación con sus fondos propios, e incluso pues presentando fiadores, ¿verdad?, que le dieran seguridad a su palabra para apaciguar esos intereses, ¿verdad? También poniendo a disposición lo que eran pues posesiones propias de él, ¿verdad?, como una manera de garantizar, ¿verdad?, que él iba a cubrir eso, ¿verdad? Y lo resalta, ¿verdad?, diciendo pues en uno de los tantos documentos que fuese cual fuese la suerte de ese negocio, él iba a cumplir con la obligación que había contraído y que el cuño sería entregado al gobierno en los pocos meses, ya que era uno de los fines que disponía en la contrata, fines, ¿verdad?, que anteriormente mencioné, fueron los que se pactaron entre el Estado y Francisco Morazán. Entonces, otra de las problemáticas de ese fracaso fue que Marshall Bennett, por su parte, se puede entender también por las presiones que estaba haciendo la corona británica y el cónsul Friedrich Sheffield, no proporcionó cuentas claras de las ventas de madera. Incluso llegó su muerte en 1839 y Morazán, desde el exilio, ¿verdad?, mandó a uno de sus intermediarios en estos negocios, que era Julio Lozano,
y cual este se fue a entrevistar con uno de los albaceas de la casa comercial de Marshall Bennett para pues pedirles las cuentas de los cortes de madera. Y estos pues un año después, en 1840, mandaron a Francisco Morazán unas de las pocas cuentas, ¿verdad?, de las que se encontraron en el Archivo Nacional, en las que Morazán se percata que Bennett tenía una tercera parte de los productos líquidos, después destacado el valor del cuño, que eran 30,000 pesos, ¿verdad? Sacado ese valor, que daba 29,000 pesos libres, ¿verdad?, que pues no llegaron a Francisco Morazán. Él resalta que él recibió apenas 2,000 de las ganancias por parte de Bennett, ¿verdad? Entonces, de esa manera, la contrata no cumplió con su cometido, ¿verdad? Al punto que el propio Morazán pedía la anulación de dicha contrata, ya que también era consciente que las maderas que eran concedidas a su favor, ¿verdad?, a su favor, como para la construcción de benques y otras disposiciones, Bennett posiblemente las vendía a extranjeros, ¿verdad? Entonces, de esta manera, la deuda de Bennett nunca fue saldada, y Morazán, hasta el día de su muerte, el 15 de septiembre de 1842, antes de morir, en su testamento indicaba: me había hecho olvidar que tengo cuentas con la casa de Mr. Marshall Bennett de resultas de corte de madera en la costa norte, en las que considero alcanzar una cantidad de 10,000 a 12,000 pesos, ¿verdad? Esto considerando por que él pagó de sus fondos propios la importación de la máquina de amonedación, ¿verdad? Entonces, de esa manera, para los fines que había hecho la contrata de importar la máquina del cuño, fracasaron, porque aparte el Estado también, para contrarrestar esta deuda, vendió tierras a lo interno, estableció impuestos especiales en los puertos, todos los puertos de Honduras, ¿verdad?, para poder contribuir a ello. Aparte, la geoestrategia política que mencionaba Philander Díaz, de que la contrata iba a servir como una forma de actos de soberanía, pues también fracasó, porque los límites de la contrata pasaron a dominio del cónsul Frederick Chatfield, ¿verdad? Esto fue concedido el 5 de agosto de 1842 durante el gobierno de Francisco Ferrer, es decir, un mes antes de la muerte de Francisco Morazán. Cuando Ferrer ya estaba al mando, concedió la contrata a el cónsul Frederick Chatfield. De esta manera, fracasando la geoestrategia política de evitar el imperialismo informal británico en Centroamérica. Ahora bien, sumado a esta contrata, ¿verdad?, las maderas que se le concesionaron al británico Joseph Swasey en 1841 en el río Statuya, inmediato al Cangrejal, donde cada árbol era vendido a un valor de 10 pesos, los pagos no fueron realizados al Estado, sino directamente al cónsul Frederick Chatfield, ¿verdad?, con el fin de saldar la parte de la deuda que le correspondía al Estado de Honduras con la casa Barclay. Sin embargo, a pesar de toda esa concesión de maderas que se le hicieron a Gran Bretaña, ¿verdad?, ese mismo año, en 1842, cada uno de los hondureños de los departamentos existentes en aquella época tuvieron que contribuir al bloqueo de los puertos del Mar Caribe, porque los británicos reclamaban una deuda de 8,951 pesos más 358 pesos de intereses, con una suma total de 9,309 pesos. Considerando que Gran Bretaña ya tenía posesión de las maderas de toda la costa norte y que cada árbol se vendía un promedio de 10 pesos, la deuda tenía que ser pagada hasta triplicada de veces, pero los británicos reclamaban aún que no había sido pagada, ¿verdad? Entonces, de esta manera dejaron consolidado un fracaso general
ya que la deuda no fue saldada a pesar de toda la madera que se cosechó en la costa norte, ¿verdad? Entonces al final esta solo sirvió como un objeto lucrativo de expropiación y de un ejercicio de dominio británico en la zona, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues la expropiación de la madera por parte de los británicos, ¿verdad? Es difícil de calcular, ¿verdad? Hasta el momento, pues la evidencia que el valor de la exportación de caoba, hay una evidencia pues que esta rivalizaba con el añil y la cochinilla, ¿verdad? Y llegó a ocupar el segundo lugar de los productos entre estos, ¿verdad? Hay un dato en 1841, por ejemplo, que de un total de 19.502 toneladas de maderas importadas por parte de Gran Bretaña, 14.976 fueron transportadas desde la bahía de Honduras, y que a nivel centroamericano, de total de las materias primas exportadas, es decir, de todos los productos que Centroamérica exportaba a Gran Bretaña, el 21% correspondía a las maderas hondureñas, ¿verdad? Entonces, esta dinámica maderera en Honduras, ¿verdad? Pues solo reflejó cómo potencias comerciales imperialistas como Gran Bretaña pues hicieron uso de su influencia y de su poderío para aprovecharse de los recursos de la zona. Hay evidencias como la dinámica de las contratas, la contrata de 1835, el decreto que se hizo ante el gobierno del gobierno de jefatura de Estado de Diego Vigil, que pues demuestra que el Estado pues sí quiso una regulación estatal, ¿verdad? Una regulación comercial, obtener un beneficio de las ventas de madera, que estas fueran controladas, ¿verdad? Porque estas de alguna forma garantizaban, ¿verdad? Garantizaban un paso al mercado internacional y un beneficio para el Estado. Sin embargo, pues por los intereses como fueron del cónsul Frederick Chatfield, las presiones que él hacía, pues esto no se pudo realizar, ¿verdad? Entonces, eso al momento ha sido los avances de la investigación, y concluyo que en la dinámica política económica pues, de Honduras, Gran Bretaña sí tuvo una influencia imperial, sí hubo intentos del Estado para aplacarla, ¿verdad? Pero en base a las circunstancias como la debilidad política y muchas otras, eso no pudieron ser llevado a cabo, y la influencia de Gran Bretaña en la explotación madera siguió posteriormente a la década de 1840, 50, pero con la salvedad de que ya Estados Unidos estaba entrando a la escena pues internacional, a la escena de Centroamérica. Influyeron cuestiones como el Tratado de White Cruz, ¿verdad? La doctrina Monroe, ¿verdad? Y estos pues le hacían frente a lo que era el poderío de Gran Bretaña. Esto ha sido todo por hoy. Nuevamente mi nombre es Gracia María Canales Ordóñez, estudiante progresista de la carrera de Historia. Bueno, mi correo institucional es gracia.canales@una.hn. Mi correo personal, graciacanales483@gmail.com. Ha sido un gusto y muchas gracias.